Tan solo el 0,28% de las personas solicitantes de protección fueron acogidas en Canarias durante el pasado año. De las 2.079 personas que solicitaron asilo en las islas, se reconoció la condición de refugiado a 6. Es uno de los datos de ese informe anual presentado esta semana por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Según SEAR, estos datos son síntomas de la deficiencia de las políticas migratorias y de asilo. La organización asegura que faltan estrategias para afrontar la acogida de las víctimas de los desplazamientos forzados. Un asunto en el que queremos profundizar esta mañana con Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado aquí en Canarias. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 2018, un total de 2.079 personas que han solicitado asilo en las islas. Solo se le reconoció la condición de refugiado a 6. El resto de solicitudes, Juan Carlos, ¿fueron denegadas o todavía se encuentran en proceso de trámite? Lo normal que una solicitud de asilo tarde de una media de 24 meses. La ley nos señala que entre 6 y 12 meses, pero la realidad es que hay un gran retraso dentro de la Oficina de Asilo y Refugio para poder solventar los expedientes de asilo. La mayor parte de esas solicitudes, junto con la de años anteriores, está pendiente de ser resueltas por parte de la Administración del Estado, y eso es una de las grandes conclusiones que saca nuestro informe anual. Es decir, en total en el Estado español hay más de 100.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución. Claro, y la cuestión además se ha ido complicando, por ejemplo, con la situación de Venezuela, lo que tiene que ver con España y Canarias en particular. No se está respondiendo burocráticamente a las necesidades de tantas personas que piden ayuda en España, ¿no? No, el año pasado en España, cifra récord, 54.000 solicitudes de asilo, de ellas, como señalaban antes ustedes, 2.079 en Canarias. Es un número significativo que viene principalmente caracterizado por nacionalidad venezolana. Son 19.000 personas venezolanas las que solicitan protección en nuestro estado, seguido de Colombia, seguido de Siria, de Marruecos, etcétera, etcétera. Eso hace que la ralentización del procedimiento, las personas se mantienen en una incertidumbre importante durante demasiado tiempo, mucho tiempo, es un tiempo de espera exagerado. Y por otro lado, lo que hemos constatado que de los 1.300, alrededor de 1.300 expedientes de nacionales venezolanos resueltos el año pasado, solo se dispensó protección un 30%. Es decir, el 98% de los nacionales venezolanos vieron rechazada su petición, y esto entronca pues de alguna forma también con los datos a nivel estatal. Es decir, solo una de cada 4 personas, un 24%, recibe protección en nuestro estado. Son cifras de estándares mínimos de protección, a nuestro modo de ver. Y con el paso del tiempo y analizando otros informes, ¿se aprecia un cambio también en esa lista de países que encabezan esas solicitudes de asilo? En los últimos años se ve un incremento muy significativo de personas de origen venezolano, de origen colombiano y Siria en tercer lugar. Hace unos años era Siria la nacionalidad que digamos que encabezaba el ranking de mayor número de personas peticionarias de asilo en nuestro estado. La tendencia, y una tendencia que se está reproduciendo también a nivel europeo, es que sean nacionales venezolanos, colombianos, aquellos que más número de personas solicitan protección en nuestro estado. En Canarias se produce prácticamente la misma dinámica, principalmente Venezuela, seguido de Colombia, Marruecos, Sáhara Occidental, República Democrática del Congo. Creo que son nacionalidades que también por nuestras especificidades, nuestra situación geográfica y nuestros vínculos históricos, digamos que explican el por qué estas nacionalidades son las que más solicitan asilo en una comunidad autónoma como Canarias. ¿Y qué ha pasado a lo largo de este último año? Y me refiero a que hace un año estamos hablando, y yo creo que con este mismo, señor Lorenzo, de la situación del Aquarius, que fue un barco que sacudió Europa. Sí. España se puso a la delantera por iniciativa de Pedro Sánchez y abrió una especie de vía de acogida. Se contó con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se planteó una situación que se ha ido diluyendo. ¿España está respondiendo a los requerimientos que ha pasado desde ese momento hasta ahora, señor Lorenzo? Yo creo que lo ha definido muy bien, es decir, precisamente en este mes de junio, en el año pasado, la acogida de las 630 personas del Acuario daba la sensación, o teníamos la esperanza de que marcara un antes y un después en la gestión de políticas migratorias desde nuestro Estado, y que esa gestión contagiara al resto de Estados miembros de la Unión Europea. La realidad que ha quedado un hecho excepcional en el que
la regla general ha sido todo lo contrario, es decir, esa visión de externalizar fronteras, de priorizar los retornos, de esa concepción de la Europa fortaleza que pretende tener a las personas mientras más lejos mejor y obstaculizar el acceso al derecho de asilo de las personas que se sienten perseguidas, es la regla general. Yo creo que tenemos elementos suficientes para poder argumentar la situación que sufre la frontera sur en Ceuta y Melilla, con las devoluciones en caliente o las devoluciones express, los muros que creamos para evitar que las personas accedan al derecho de asilo cuando establecemos visados de tránsito. Para nada es una orientación que parece que quería darse en el momento, con el espíritu acuario, de crear una serie de vías legales y seguras para que la gente no se juegue la vida en el mar. Sabemos que el año pasado alrededor de 2.300 personas, al menos que sepamos, han perdido la vida en el mar pretendiendo llegar a Europa, 811 hacia España. Creemos que es algo inadmisible y que tenemos que cambiar de óptica de una manera contundente. Bueno, ya decía usted que el Aquarius ha sido una excepción. De hecho, en los últimos tiempos, con lo que está pasando en el Mediterráneo, se ha tendido más bien a criminalizar la solidaridad y a impedir el salvamento de los que se juegan la vida en el mar. Es correcto, es decir, cuando vemos medidas en que hay puertos de países como Italia, como Malta, que no se abren para recoger a las personas que son rescatadas en el mar, cuando no existe un protocolo seguro de desembarco, que es una de las reivindicaciones que SEAR hace en su informe, para evitar esa incertidumbre y que las personas sigan pasando una situación dramática, además de la travesía que han llevado a cabo durante el mar, cuando se criminaliza a las organizaciones sociales que defienden derechos, estamos hablando de que estamos en un contexto nada favorable ni para las personas que son perseguidas, ni para las personas o las entidades que defienden los derechos y que pretenden desarrollar una labor de rescate y de garantía en la llegada de esas personas. Por eso nosotros en nuestro informe solicitamos eso, es decir, una manera en la que el Aquarius, que fue una buena práctica, se reproduzca de una manera general, como una norma, como una regla, no como una excepción. Es una gran práctica, una buena práctica que debería ser reproducida no solo en España, sino también por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hay que cambiar de óptica, hay que tener otra visión, no tanto desde el punto de vista de la securitización, del control de fronteras, sino también el respeto y la responsabilidad en la garantía de derechos. Bueno, en Canarias estamos viviendo de nuevo episodios de esa migración que llega por patera, señor Lorenzo. ¿Cómo cree que se está gestionando esta situación de la que Canarias ya tiene una gran experiencia? Sí, Canarias experimentó en los años 2006, 2007, 2008 una llegada importante de personas por vía marítima. Es verdad que en los últimos años, el año pasado 1.300 personas, este año yo creo que ya llevamos por alrededor de 460 personas, han llegado por vía marítima y en ocasiones muy lamentables. Es decir, cuando la llegada se produce en este tipo de contexto en el que quizás no tenemos una capacidad de previsión a la hora de poder gestionar la llegada para una acogida relativamente garantista y satisfacer sus necesidades básicas, es cuando surgen los problemas. En un contexto como este, que entendemos que es digerible por parte de una comunidad autónoma como la Canaria, deberíamos tener una visión distinta, una visión mucho más proactiva, una visión mucho más coordinada en las instituciones, que evite, por ejemplo, que haya islas que eleven o que declaren la situación de emergencia, que está pensada para otras cosas, no para esto. Yo creo que debemos gestionar de una manera mucho más adecuada lo que puede ser la llegada, también la realidad de los menores extranjeros no acompañados, que estamos experimentando en los últimos años, un aumento significativo, y creemos que podemos hacer las cosas de otra manera. Se hacen los esfuerzos, se hace lo que se puede, pero quizás podemos hacer lo que se debe. Claro, y estamos además en un momento extraño en tanto en cuanto se acaban de conformar los ayuntamientos, pero el resto, al margen de pactos o no pactos, ya está por hacer. El gobierno de Canarias, el gobierno del Estado y el gobierno europeo están todos conformándose, deberían estar, imaginamos, para Comisión de Ayuda al Refugiado en lo alto de todas esas agendas, la situación de las personas refugiadas e inmigrantes. Sí, nosotros durante la campaña electoral, no tan diversa y tan completa que hemos vivido en los últimos tiempos, sí que hemos incidido con los partidos políticos que se presentaban a las elecciones, incidir en dos cosas importantísimas. Una, sacar las migraciones y el refugio de lo que tiene que ver con la brega electoralista por cazar un puñado de votos que trae consigo consecuencias muy, muy perniciosas y mensajes muy populistas. Y por otro, vamos a abogar por un pacto de Estado en que las migraciones y el derecho de asilo, como un derecho humano que es, pues pueda ser objeto de un tratamiento fuera
fuera de lo que es la lucha entre partidos o la lucha entre administraciones. Eso es importantísimo para nosotros. Queremos que estamos en un momento de oportunidad en el que se está conformando las instituciones, tanto a nivel europeo como estatal y a nivel autonómico y local, y es nuestra labor y nuestro compromiso también con la ciudadanía y con las administraciones públicas, las instituciones, oye, vamos a intentar establecer una serie de elementos en el que nuestra óptica de las migraciones sea responsable y decente. No sea una óptica excepcional, no sea una óptica reactiva, una óptica que pretenda paliar efectos y que no genere nada nuevo y que no construya sociedad y que no construya inclusión social en una sociedad diversa en el que la cultura, digamos que es parte o elemento constructor y elemento formador de la misma, tenemos que abordarla de una manera muy, muy diferente. A todo esto tiene que ver no solo con medidas materiales, cuestiones que podemos tener en la mano, cuestiones tangibles, sino también con un cambio de actitud, un cambio de perspectiva, un cambio de punto de vista. Está claro que para ser considerado asilado o refugiado en Estado español hay que cumplir unos determinados requisitos, pero sin embargo estamos viendo cómo la migración estará en un futuro y de hecho vamos a hablar ya de movimientos migratorios promovidos por el cambio climático, señor Lorenzo, ya están aquí y van a convertirse en un serio problema en un futuro no tan lejano. Hace tiempo que están aquí y cada vez de una manera mucho más manifiesta. UNUR claramente en sus informes señala que la tendencia es que en 30 años será el mayor número de personas desplazadas en el mundo. Actualmente UNUR lo constata o lo concreta en alrededor de 70,8 millones de personas, cada vez más, cada año más, de personas desplazadas forzadamente por conflictos bélicos, por motivos de persecución y de violencia. Hay un nuevo factor que ya lleva años fraguándose, que es el cambio climático, o más que el cambio climático, la crisis climática, que hace que haya muchas personas que se tengan que desplazar forzadamente por dicho motivo. Es verdad que también se está trabajando en una fórmula distinta, quizás no dentro del marco del asilo y el refugio, sino una forma distinta que también dispensa protección. Yo creo que es algo que deberíamos afrontar desde ya, y también nuestra organización y el resto de organizaciones en el contexto del asilo y el refugio estamos analizando qué perspectivas existen, un diagnóstico de la realidad que yo creo que se nos tira encima y se nos pega de cara, y por otro lado qué tipo de respuesta, una respuesta organizada, una puesta garantista para quedar. Es algo que en muy poco tiempo, si no ya, va a acaparar todas las situaciones de protección a nivel mundial. Por cierto, señor Lorenzo, ¿y qué pasa con aquellas personas que están pendientes de formalizar esa petición de asilo durante su estancia, por ejemplo, aquí en las islas? Son personas que no disponen de recursos económicos. ¿Qué pasa con ellos mientras esperan una respuesta? Las personas que no disponen de recursos económicos mientras esperan que se resuelva su expediente normalmente pasan a lo que es el sistema de acogida e integración de personas solicitantes de asilo. Pasan un periodo de estancia de X meses, una media de 6 meses en un centro de acogida. En Canarias hay 71 plazas para responder a dicha demanda, y luego pasan a una segunda fase en la que la persona ya, digamos que se trabaja con ella de una manera mucho más autónoma y recibe todo tipo de prestaciones para la manutención y el alquiler. Mientras, como un proceso corresponsable que es, sigue desarrollando su itinerario de inserción para generar autonomía. De ningún modo el sistema pretende generar personas dependientes, sino personas autónomas, personas que a partir del 6º mes pueden empezar a trabajar. Yo creo que ese es el gran reto, tener un sistema de acogida flexible que responda a la realidad y a las necesidades de las personas que no tienen recursos ni redes de apoyo mientras se sustancia su expediente de asilo, y por otro lado, de qué forma también trabajamos en integrar laboralmente a un colectivo que necesita generar autonomía e independencia en sus proyectos de vida. Pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado aquí en Canarias. Gracias por habernos atendido una vez más aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muy buenos días.